Bueno, justamente las noticias que podemos ver por televisión y leer y escuchar dan cuenta de un encuentro muy importante, muy relevante a nivel internacional, que es el encuentro del G20. Bueno, seguramente habrán escuchado hablar mucho de acuerdos bilaterales, acuerdos multilaterales, los tratados que hay que adherir, el documento conjunto que hay que firmar, bueno, un largo etcétera de situaciones diplomáticas que nos hablan del encuentro, la necesidad de encontrarse los países para trazar una estrategia común frente a este mundo que está muy complicado, muy difícil, para mí en muchos casos bastante inentendible, pero que tiene una línea que lo cruza, que es la cuestión, primero la cuestión vinculada a las nuevas tecnologías, por decirlo de algún modo, un término bastante noventoso, digamos, a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, y principalmente a lo económico y lo financiero, cómo se colocan los bloques del planeta frente a esta disputa que es muy importante y que va trazando, ¿no?, los cambios de paradigma a medida que pasan los años, o un lustro, o una década, o varias décadas, van trazando, ¿no?, el cambio de relaciones entre los bloques. Teníamos muchas ganas de charlar con Miguel Peralta, con el doctor Peralta, sobre cómo podemos encajar, amalgamar los BRICS, la globalización y Milei en este contexto, que uno pretendía o podía suponer que, como, si me permite la expresión, como perro verde de la política no podría encajar, y sin embargo hay otros Milei o parecidos a él que encuentran ahí una endija para colarse dentro de estas nuevas estructuras de poder. Miguel Peralta además es un dirigente empresarial, forma parte de la aceleradora del Litoral y también lo representa en el Parque Tecnológico de Santa Fe. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, poco... Ahora llegó el momento que vos me corregís y me decís, no, quisiera decirte que... No, simplemente esto. Simplemente. Sí. Tengo una vocación de docente frustrada. Menos mal para lo no, te lo agradece. Sin duda. El tema, sí, digamos, es la primera cuestión que un poco, como estamos acostumbrados a que yo hable sobre la economía del conocimiento, cuando tuvimos una charla previa vos me dijiste, che, pero ¿por qué este tema? Pues yo te recuerdo que estoy en el ecosistema de la economía del conocimiento de Santa Fe en representación de las cámaras empresarias. Entonces nosotros evidentemente no podemos soslayar una mirada y un análisis global, atendiendo a las reglas de juego y la repercusión que tienen en todo nuestro quehacer, digamos, en nuestro caso de la incumbencia empresaria, de la producción, de la economía del conocimiento mismo, cuáles son la realidad del mundo, ¿no?, digamos. Y en esto me gustaría empezar diciéndote, para tomar un parámetro, que en Estados Unidos hay dos posiciones, dos corrientes, que es la expansionista y la que dice First America, ¿no? Primero América, privilegiamos nuestra nación. En los últimos tiempos, digamos que... Proteccionista, podríamos decir esa claro, segunda. Sí, claro, sí. Proteccionista, nacionalista, sí, industrialista, bueno, y podemos decir, digamos, que casi que la posición de los demócratas se ha venido de las políticas expansionistas, ¿no? Sin perjuicio del interregno de quedar, pero la impronta, digamos, expansionista fue de los demócratas. Claro, pero para ese expansionismo la herramienta fue la globalización, es decir, traspolar al mundo el sistema económico americano, sus valores, el libre mercado, etcétera. Pero también va de la mano, van de las manos de esta política expansionista las guerras, ¿no? Ahora, remitiéndonos a las consecuencias económicas de la globalización, sacaron mal el cálculo. Es decir, los popes del establishment americano que empujaron esta corriente, hago la aclaración porque no son todos, le fue mal. Sí, ahí te hago un asterisco. Sí. La guerra entendida como guerra con armamento. Con armamento, ¿no? Sí, hay una guerra tecnológica y una guerra efectivamente, sobre la disputa de mercados para colocar
la producción. Digamos que también hay una guerra ahí. Muchos dicen que China hace dumping en esa guerra. Exactamente. ¿no? Bueno, exactamente. Sí. Ahora, digamos, en esa regla de juego que plantea Estados Unidos, realmente, o ese establishment americano que adhiera a esta posición, insisto en la aclaración, imprevistamente un país con una estética comunista se adueña de esas reglas y las profundiza y las hace más duras. Incluso incorpora el factor laboral con la mano de obra esclava, que es digamos, imbatible desde el punto de vista del costo de la producción. Entonces, vos tenemos un Occidente, una Europa nítidamente manejado por la cultura keynesiana, socialdemócrata, el estado de bienestar, los derechos sociales, etcétera, etcétera, lo que a la luz de estas reglas de juego lo saca del mercado laboral. Y las propias capitales de Europa se van a producir a China como una fuerza centrífuga, pero también lo hacen los grandes capitales de Estados Unidos. La denominada deslocalización de las industrias. Bueno, Elon Musk, Tesla produciendo en China autos eléctricos. Exactamente. Entonces, y ahora, bueno, es muy pertinente ese comentario, porque yo creo que a esta altura, pero quiero terminar con esta referencia complementar. La otra posición la expresa en Donald Trump, ¿no? La posición primero América. Ahora bien, la que sería la proteccionista, la industrialista. Según Moreno, la más peronista. Exactamente, me iba a referir a eso, y según Moreno, él fue, lo dijo antes. El primer trampista. El primer trampista, exactamente. Sí. Ahora, claro, yo, digamos, insisto, ¿no? La industrialista, la proteccionista, la nacionalista. Ahora, esto tiene dos lecturas. O sea, Estados Unidos históricamente dijo libre mercado, ¿no? Cuando pierden esa regla de juego, hoy es proteccionista, es industrialista. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿es proteccionista, es industrialista o es populista? En el sentido de haber prometido una serie de cosas para ganar las elecciones, pero que ya a esta altura del partido el proteccionismo es casi inviable, porque es difícil que hace una relocalización de esos capitales que están en Asia, ¿no? Es decir, ya Singapur. Entonces digo, esta es la pregunta, porque en realidad la campaña electoral de Trump, digamos, tuvo como miras, obviamente, el votante americano, el desocupado americano, ¿no? El desocupado americano que no pudo en el 2008 pagar la hipoteca, que eso fue el síntoma financiero, el problema estructural económico, con una Detroit como una ciudad fantasma. Entonces, digamos, esto es interesante ver. ¿Qué produce esto? Esto produce dos grandes fenómenos. Uno, esta debilidad estructural de Occidente, digamos, permite el nacimiento de los BRICS. Se dan las condiciones, la debilidad de Occidente, la comprobación empírica de que fueron derrotados comercialmente por China, hace una alianza primera, digamos, entre esa sinuosa e histórica relación entre China y Rusia. En este momento de la historia se reencuentran, entre otras cosas porque el mayor activo que aporta Rusia a esa alianza, obviamente no es su desarrollo económico ni comercial. Pues es un país en vía de desarrollo, ¿no? Potencial, pero con sus problemas, sino el poderío bélico, ¿no? Como y a eso se suma India, pero también se suman países nítidamente occidentales como Sudáfrica y Brasil, y pro-occidentales, ¿no? Brasil, Rusia, India, ya y China y Sudáfrica. China y Sudáfrica. Bueno, es decir, es muy interesante el fenómeno de los BRICS por la labilidad de su estructura, por la plasticidad de su estructura, que le da lugar, insisto, a países como Brasil, que tiene un pie en Occidente y un pie en los BRICS. En Turquía un pie en la OTAN y un pie en los BRICS. En Arabia Saudita, con hasta hace muy poco tiempo vínculos con Occidente, la misma India también. Es decir, cae con personajes que
la idea de la democracia representativa, republicana y los derechos individuales son que se escucha muy poco o son cuestiones que no son tenidas en cuenta. Erdogan, China, Rusia, Putin en India Rusia, también, India en también. India. Turquía. En Turquía. Uh-huh. Bueno, Turquía no está en los BRICS todavía, pero está ahí coqueteando. Digamos, estamos hablando de sociedades gestionadas por gobiernos autoritarios. No estuvo, pues está pidiendo para entrar, Turquía. Bueno, justamente... ¿Eso nos lleva a Milei, antes que eso, este razonamiento? Antes que eso. Sí. Antes que eso, querido Héctor. En el establishment americano, los think tanks americanos se preguntan si es compatible la democracia con el capitalismo. La respuesta es no, porque los métodos autoritarios son más eficientes, porque el país emblemático es China. Solamente ese autoritarismo político permite establecer esas condiciones laborales esclavistas y eficientes desde el punto de vista de la mirada del gran capital. Entonces lanzan un experimento que es lo que yo denomino una democracia de baja intensidad, al menos no republicana. O sea, donde lo menos democrática y republicana que la cultura occidental permite imponer. Entonces se lanza el experimento de Trump, se lanza el experimento de Erdogan, de la Meloni en Italia, más moderado, y en ese contexto el de Milei, ¿no? Y Bolsonaro. Y Bolsonaro, exactamente, sí. exactamente. Es decir, en esta misma línea, y eso es en realidad el común denominador de esas distintas visiones en materia económica. Por ejemplo, la de Trump es antitética a la de Milei, también es antitética a la de Bolsonaro. Sin embargo, se encuentran en ese común denominador donde hay un vínculo directo entre el líder a través de las redes con la sociedad, ¿no? Es decir, que de alguna manera podemos subsumirlo conforme a las categorías convencionales o tradicionales en un populismo político en ese sentido. Explica Elon Musk comprando X Twitter. Efectivamente, y a su vez propicia que las redes sociales sean la herramienta política superadora de los medios convencionales. Pasó en Estados Unidos, la prensa convencional en contra de Trump ganó las elecciones las 2 veces. Sí, solamente la Fox, el resto todo en contra. Exacto. Sí. Y acá en la Argentina pasó lo mismo, o sea, hoy el presidente muestra un desprecio por los medios convencionales que nunca se terminan de ofender con Milei. Sí. Bueno, entonces esto, ahora, de alguna manera, estas reglas de juego nos permiten entender a una lógica política. Lo que todavía sigue siendo una página en blanco es cuál va a ser en este contexto la posición geopolítica de la Argentina, aunque parezca obvia que es pro-occidental, no es tan obvia si vemos el vínculo casi, digamos, sobre la hora antes de que el vencimiento del swap con China, ¿no? Sí. Y hoy en el G20 también, perdón, sí, hay una declaración hoy de China auspiciando también, devolviendo y auspiciando tener muy buenas relaciones o continuar las muy buenas relaciones que ya tuvo y empezó a tener con Milei. Es una conclusión, porque no nos queda nada, sí, Miguel. Es una conclusión apresurada que en este contexto Milei encaja. En este contexto mundial. ¿Hay Milei, perdón? No, me corrijo. Iba a hacer una pregunta que empezaba con hay Milei, pero me corregí. Sí. Y hago la fórmula de otra manera. En este contexto internacional, personajes como Milei encajan mejor que personajes como, no sé, un Néstor Kirchner, o un Alfonsín, o un Pepe Mujica, incluso un Correa, o incluso el presidente actual de Uruguay, se me fue el nombre. Sí, Lacalle Pou, digamos, que es un moderado al lado de, sí, de estos personajes que mencionamos. Absolutamente
hoy, pero por esta cuestión estructural, de que cómo compite, o sea, Occidente, los tanques de pensamiento consideran que es otorgar un hándicap Exacto. a China la democracia representativa tal cual la conocemos. Y justamente, además la pregunta que se ve en la praxis en la Argentina, el partido por excelencia defensor de la República, de las instituciones, de la moderación, del centro político como del radicalismo, no tiene armas cuando lo ataca Milei y pasa permanentemente a la defensa. Me queda nada. Sí, Te quiero sí. preguntar esto, porque en otro momento hablamos mucho de lo local, de lo particular a lo general y la importancia del parque tecnológico, de la aceleradora. Todo esto que estamos razonando muy ligeramente en cuanto al tiempo, no por ligero, Sí, por la interpretación. ¿Se está pensando localmente? ¿Hay, digamos, No. hay grupos que lo están... Por lo menos en los ámbitos donde yo me muevo, no, y es por eso que a mí me interesó que este programa sea un disparador de este tema. Porque es un tema que, como vos advertirás, Héctor, es crucial. O sea, es decir, el comportamiento y el enfoque que tengamos y la estrategia que tengamos en función de esta regla de juego va a marcar nuestro destino, inclusive, por supuesto, en la economía del conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? En esta área de incumbencias, pero en todas. Yo veo que hay una ausencia del debate de este tema, por lo menos en los ámbitos que yo me relaciono, que son varios, sobre esta cuestión, digamos, crucial. Gracias por la visita, Miguel. No, al contrario, muy amable. Miguel Peralta, hablábamos con él, bueno, algo para mí muy interesante, a veces no está tanto en la agenda de la televisión, sobre todo presente, pero estas son las nuevas estructuras de poder que no son nuevas, que ya vienen hace rato y que nos va a tocar, nos va a atravesar de algún modo, más temprano o más tarde, desde lo local, y obviamente no podemos pensar en, yo hacía la referencia de Kamchatka y el juego, ¿no?, de táctica y estrategia de guerra, no se puede alambrar el barrio, no se puede alambrar la provincia, no se puede alambrar el país. Dependemos de lo global, de lo macro, para entender un poco más nuestro presente y nuestro terreno.